hermosos cuentos de terror. El relato del día de hoy fue escrito y adaptado por Alberto Rodríguez de Pachuli tus relatos de miedo. Te invito a visitar su página de Facebook donde encontrarás excelentes historias. Dejaré el link en la descripción. Te recomendamos el uso de audífonos para vivir una mejor experiencia. Gracias por escucharnos. Esto que a continuación les cuento me fue contado por alguien muy cercano a la persona que murió. Tal vez sea verdad o quizás mentira, yo no lo dudo, pero también de ustedes depende en creer o no, y de antemano les doy las gracias por leerme. Un día, dos amigos después de una dura jornada de trabajo tomaban cerveza en una cantina de la región. Estaban tan a gusto que ni cuenta se dieron que ya se había hecho tarde. Luego que notaron que ya era de noche, cerca de las 2 de la madrugada, decidieron irse. Pero al llegar a donde debían tomar el autobús de la ruta para llegar a su casa, miraron que ya se había ido. La base estaba sola y escueta. Estaban un tanto ebrios, y aunque vivían en la misma comunidad, les quedaba algo retirado. El licor que habían ingerido les había dado valor y decidieron irse caminando, porque además era peligroso quedarse a estas horas en un lugar solitario. Así agarraron camino y tomaron el trayecto por un sendero que acortaría un buen tramo de distancia de donde estaban hacia su casa. Era, por decirlo así, un atajo, el cual uno de ellos conocía muy bien ya que lo transitaba muy seguido de día. Pero ahora era diferente. Podía ser peligroso. Sabían que ya era muy tarde y no se le pensaron mucho. Se dieron valor y sin decir más avanzaron rápidamente. Luego de haber caminado por alguna media hora, llegaron a un río. Serían más o menos las 2:30 de la mañana, cuando cruzaron el río sin ningún problema y a pesar de que andaban tomados, sabían lo que hacían y no se ladeaban ni se caían. Ellos eran hombres recios y fuertes. Ya cuando estaban en la otra orilla, uno de ellos le dijo al otro que iba a orinar, mientras el otro se adelantó aproximadamente algunos 50 metros. Ya luego de unos minutos, al ver que ya había durado mucho orinando el que iba adelante, le echó un grito para que se apurara, mas no obtuvo respuesta. Aquel hombre volteó hacia donde se había quedado su amigo, pero no vio nada y decidió regresarse para ver qué había pasado con él. Al llegar a donde estaba supuestamente orinando, se quedó frío, sorprendido cuando miró a su compañero tirando golpes al vacío, a la nada. Entre fuertes insultos, golpeaba y recibía golpes que se escuchaban muy claro cuando se pegaban uno al otro. Era un golpe tras otro. Caía y se levantaba, volvía a caer y se levantaba de nuevo. Lo extraño y aterrador era que el otro amigo escuchaba los golpes y miraba a su paisano que peleaba, pero no se veía con quién. Así duró un rato hasta que vio que su compañero cayó y ya no se levantó. Aquel hombre decidió ir a ayudarlo para que se levantara y seguir su camino, pero al tratar de levantarlo, sintió que se lo jalaban de las piernas, solo que no había nadie. Del susto, hasta se le quitó la borrachera pensando que se lo querían llevar para ahogarlo, y del morral que llevaba colgando en su espalda, sacó un machete muy filoso y con él en su mano se metió a la orilla del río tirando machetazos hacia todos los lados a quien se estaba llevando a su compañero desmayado. No lo veía, pero sentía que sí le estaba pegando a alguien hasta que consiguió que lo soltara. Luego jaló a su amigo hasta una distancia lejana del río, lo despertó y se alejaron corriendo. Ya después en casa contaron lo sucedido aunque nadie les creyó, diciendo que andaban borrachos. Pero pasó el tiempo
y al amigo le empezaron a brotar unas llagas muy raras con pus de su cuerpo, que al parecer se reventaban. Pasaron los días y en vez de mejorar se agravó más hasta morir. Su muerte fue muy extraña y dolorosa. Nadie sabía qué había pasado, si estaba tan fuerte y sano. Solo decían que desde que sucedió aquello en el río, cayó enfermo hasta que murió. El innombrable no pudo llevárselo ese día por la ayuda de su amigo, pero después nadie pudo salvarlo porque ya estaba marcado por el maligno. Esta historia me fue contada por una tía que ya no está con nosotros. Murió hace tiempo. Y es sobre apariciones del mal, de cuando va por alguien, pero increíblemente, con lo que menos se espera te salvas. Y fue lo que una mujer con sus pequeñas hijas vivió un día. Ella nos contó que hace mucho conoció una familia la cual se formaba por los padres, una niña de aproximadamente 10 años y una bebé de meses. Vivían en una comunidad apartada de la ciudad, donde cada casa estaba alejada una de la otra, así que todos en ese pueblito eran muy independientes y su sostén para sobrevivir era criar animales. Esta familia tenía un corralito que daba por la parte de atrás de su casa donde tenían un criadero de cerdos, y en la cocina había una puerta por donde tenían acceso a este corral. La mujer tenía tiempo que sentía algo muy extraño. Sentía escalofríos y miedo, porque los cerdos de un tiempo para acá se ponían muy nerviosos y gruñían muy inquietos por todo el corral sin motivo aparente. Eso la ponía nerviosa. Casi todos los días y a una misma hora de la tarde se repetía lo mismo, hasta que se lo contó a su esposo, pero él no le tomó mucha importancia y le dijo que se tranquilizara, ya que eso era muy natural en los animales. En cierta ocasión, el esposo por cuestiones de trabajo debía salir de viaje a la ciudad. Era cosa de un día lo que duraría fuera de la casa. Nunca pensaron que podría pasar algo malo en ese pequeño lapso, que él no estaría con ellas. Por la mañana, se despidió de su esposa, de sus hijas y se fue. Serían alrededor de las 8 p.m. cuando ella y su hija se dispusieron a cenar para después irse a dormir. En esas comunidades se acostumbra a dormir muy temprano. La noche parecía muy tranquila, hasta que de pronto tocan la puerta de lámina. La mujer se asoma por un agujero que tenía la puerta. Con una grata sorpresa, miró a su esposo parado que había regresado. Le abrió la puerta y extrañada le preguntó por qué había regresado tan pronto, pero él no contestó, así que ella le dijo: «Pasa, mi amor, siéntate a la mesa, te serviré la cena». En eso los chanchos se alborotaron y empezaron a gruñir muy feo. Parecía que querían tumbar la tranca del corral para salir huyendo, como nunca lo habían hecho. Esto le pareció muy raro a la mujer, además del aquel inquietante silencio de su esposo. Luego su hija vio que el supuesto papá, mientras comía simultáneamente, arrojaba la comida por atrás, haciendo que se extrañara más la señora. La niña se acercó despistadamente a su madre y le dijo: «Mamá, ese señor no es mi papá. Se ve muy raro». «Disimula, hija», ya lo había notado. Asustada por no saber qué o quién era lo que estaba sentado en su mesa, solo se le ocurrió pellizcar a su bebé para que éste llorara y así tener un motivo para poder salir por detrás de la casa con sus 2 hijas. Siempre se ha dicho que si el maligno se mete al corral de los chanchos, estos lo podrían atacar brutalmente. Entonces,
Ella recordó esto y optó por meterse para refugiarse con ellos sin importarle la suciedad y el fango que allí habían con los cerdos. Sus ojos se agrandaron aterrados cuando vieron salir de su casa a aquel hombre, y como se fue transformando en lo que verdaderamente era, con su apariencia real, vieron la horripilante figura del diablo. Ella solo apretó a sus hijas muy fuerte con un brazo a cada una, tratando de protegerlas de aquel ente maligno. Los gritos aterradores de su hija, combinados con el gruñir de los chanchos, alertaron a los habitantes que vivían más cerca de su casa y corrieron a ver qué estaba sucediendo. El maligno les echó una mirada espeluznante y con una voz sacada como de ultratumba les dijo: Por esta vez, los chanchos te han salvado, malnacida. La próxima vez no tendrás tanta suerte. No lo olvides. Y desapareció en la oscura noche ante la mirada de ella y su pequeña hija, emitiendo una tenebrosa carcajada. Cuando los vecinos llegaron, solo escucharon la macabra risa porque ya había desaparecido, y esto fue lo que nos contó mi tía. Según dijo que ella era una de las vecinas que escuchó los gritos y que sus vecinos estaban muy aterrados. De verdad espero que les haya gustado mi relato. Mi nombre es Harry Bardales.